Bien, por último, para terminar esta cápsula de video, vamos a hablar un poquito del análisis factorial exploratorio. Bueno, el análisis factorial exploratorio a veces se suele confundir con el análisis de componentes principales. Y es que a menudo aparecen asociados o se usan indiscriminadamente en realidad. Pero hay una diferencia entre estos dos métodos, aunque en realidad nos sirven para poder, por llamarlo así, reducir la dimensionalidad. Sus objetivos son totalmente distintos. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, análisis de componentes principales a la izquierda y a la derecha, análisis factorial exploratorio. Entonces, ¿qué diferencias observamos? Podemos observar que en los componentes principales, las variables, vean las flechas, se utiliza para generar los componentes. Es decir, con las variables se van a generar los componentes. En cambio, en el análisis factorial, el sentido de la dirección es a la inversa. En el análisis factorial se hablan de variables o factores latentes, las cuales explican lo que nosotros observamos a través de nuestras variables. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la diferencia. En el análisis factorial exploratorio, lo que yo quiero conseguir son factores latentes, factores no observables que expliquen el por qué están ocurriendo mis variables. Entonces, netamente, el análisis factorial exploratorio es un modelo estadístico. Es un modelo estadístico en el cual interesa estimar lo que se conoce como cargas factoriales, que son, digamos, una matriz de coeficientes que explican, y están, que explican los factores multiplicados por esos cargas factoriales, nos van a dar los valores que yo estoy observando. Entonces, es un modelo matemático, un modelo estadístico, por el cual se va a medir error, precisión, y por lo cual se hace necesario que se cumplan ciertos supuestos estadísticos. Uno de ellos, por ejemplo, es la normalidad multivariada. Aquí tenemos la librería rstatics, el comando mshapiro-test para probar si nuestros datos presentan normalidad multivariada. Entonces aquí el análisis factorial exploratorio, una limitación, al menos por el momento, es que solo trabaja con variables numéricas. Por ahí hay una librería que también nos hace trabajar con variables mixtas, pero por el momento no la he revisado. Pero veamos, centrémonos por aquí en lo que es estos requisitos. Entonces por aquí no estaría cumpliendo este supuesto. Luego también necesitamos verificar el cumplimiento de la esfericidad de Bartlett, el cual simplemente nos dice que nuestra matriz de correlaciones debe ser diferente a una matriz de identidad. Bueno, básicamente esto es comprobar que existan correlaciones entre pares de variables. Entonces, por aquí nos fijamos en el primer resultado y encontraríamos que sí, sí cumple la esfericidad de Bartlett. Luego por aquí tenemos una librería muy interesante llamada RELA y dos índices llamados KMO y MCA. KMO es un índice que de forma global nos indica si las variables que vamos a trabajar son aptas o son idóneas de forma global para aplicar el análisis factorial. Entonces se espera por lo menos valores superiores a 0.6. Aquí tenemos un valor superior a 0.6, del cual nosotros podemos decir que sí está adecuado. El MCA es un indicador individual que nos va a señalar qué variables están listas para el análisis factorial, ya que comparten asociaciones o correlaciones con el resto de variables. Entonces, aquí va a aparecer para todas las variables.
En este caso también se espera un valor de 0.6 como mínimo. Pero aquí en nuestros datos, por ejemplo, número de llamadas, tiempo de llamadas, número de tardanzas, por ahí serían variables que deberíamos excluir del modelo. Ahora bien, en algunos casos se impone la teoría, porque si yo sé que estas variables deben ir en un modelo, entonces no las puedo quitar. Y también el valor del MCA no es que sean muy lejanos, ¿no? Ahora, aquí les había comentado que el método de análisis factorial se centra pues en estimar estos valores conocidos como cargas factoriales. Y aquí es también donde entra otra confusión con el análisis de componentes principales. Las cargas factoriales son estimadas, existen, digamos, infinidad de métodos o infinidad de formas con el cual yo puedo estimar las cargas factoriales. El análisis de componentes principales es una de las formas en las cuales nosotros podemos estimar dichas cargas factoriales, ¿ya? Pero no es la única. Existen muchas más. Y por eso se conoce o ahí se habla método de extracción de factores para referirnos a la manera en cómo vamos a estimar dichas cargas factoriales. La librería PESIX nos proporciona diversos métodos de extracción. Aquí necesito tener un objeto en el cual almaceno la correlación. Por ejemplo, si el comando FA es el que me va a realizar este análisis, ¿ya? Por defecto, aquí el método que va a desarrollar es el método de mínimos cuadrados, ¿ya? Ahora, miren aquí en este diagrama, que era el que habíamos trabajado antes, miren que las flechas parten desde los factores hacia las variables, ¿de acuerdo? Aquí le he puesto 4 componentes y ya también estoy señalando que haga la rotación. Aquí tenemos ejes principales, que es otro método para estimar las cargas factoriales. Ahí están. Es otra forma. Ahí está, ¿no? Y por último, también tenemos el método de máxima verosimilitud. Entonces, estos métodos lo que nos van a señalar son la forma en los cuales se estiman las cargas factoriales. En teoría, deberíamos encontrar resultados bastante similares, ¿no? O sea, eh, por ahí cada método de extracción tiene sus propias características o sus propias ventajas, por así llamarlo, pero en la práctica obtenemos resultados muy parecidos, ¿no? Entonces, esto es lo referido a análisis factorial exploratorio.